Mis hermanos, pues muchas gracias por el privilegio que tengo de que me inviten otra vez a compartir con ustedes. Es importante para mí comentarles que en mi oración, mis hermanos, he estado pidiéndole mucho a Dios de que Él aderece sus palabras y que verdaderamente lo que aquí compartamos resulte algo que impacte sus vidas, pero que no impacte como un concepto o como un conocimiento que adquirimos, sino que verdaderamente provoque el que nos movamos a hacer algo y que ese algo sea mejor y que eso mejor que hagamos con nosotros, con nuestros hijos y con las personas con las que nos relacionamos, nos ayude a verdaderamente encontrar el hermoso camino que Dios nos ha trazado para que nuestra vida funcione de acuerdo a sus planes. Ha sido mi oración, mis hermanos, el que este par de temas verdaderamente resulte en algo que ustedes puedan tomar en sus vidas, aplicarlo y compartirlo con otras personas. Vamos, si gustan, a tomar como referencia, la semana pasada estuvimos hablando de esa condición en la que a veces nosotros nos sentimos que somos padres no muy buenos, vamos a decirlo así, incluso una categoría que podemos caer de malos padres, y que nuestra preocupación es que nuestros hijos sean impactados. Utilizamos por ahí incluso la parte de los mandamientos donde se castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que aclaramos ya incluso ese punto. Ahora vamos a ver una perspectiva diferente, o sea, cómo es que los padres buenos pueden tener hijos que no necesariamente porque son padres buenos, los hijos resulten buenos, y cómo los hijos pueden verdaderamente ser buenos en total independencia de cómo sean los padres. Yo creo que ese es el valor más grande de lo que queremos compartir. O sea, ¿cómo podemos verdaderamente asegurarnos que primero nosotros como padres tratamos de hacer el mejor papel, pero también cómo nuestros hijos les podemos ayudar para que maduren e independientemente de la condición buena, mala, regular que tengamos nosotros como padres, verdaderamente ellos resulten en una generación con mejores condiciones y una condición mejor en cuanto a lo que es el servicio a Dios, la voluntad de Dios cumplida en sus propias vidas. Para esto, mis hermanos, quiero nada más hacer la referencia, si nos acompañan por ahí en sus Biblias, en Génesis 25-26, vamos a encontrar una referencia muy sencilla. El pasaje es un pasaje muy, muy conocido, es el nacimiento de los hijos de Isaac. Ustedes recordarán, Isaac, pues es el hijo de la promesa, hijo de Abraham. Isaac, cuando se casa y que tiene sus hijos, ya de edad, por cierto, tiene unos cuates, ¿verdad? Nacen dos hijos en el mismo evento. Estos son Esaú, el primogénito, y Jacob. Dice la palabra en Génesis 25-26, dice, después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Este pasaje, mis hermanos, es muy revelador para nosotros porque el personaje principal se convierte en el texto bíblico o la historia bíblica se centra verdaderamente en Jacob. Ustedes saben que Dios trabajó con Jacob, se le aparece Dios en Peniel, hace la aparición del ángel de Dios que lucha con Jacob, y Jacob finalmente viene cambiando de ser su nombre, como fue llamado, el que toma el calcañar, ese es el significado de su nombre, o el suplantador o salteador, el que suplanta o sustituye. Ese es el nombre de Jacob. ¿Cómo de esa condición Jacob cambia a ser príncipe, que es obviamente el nombre que Dios le da? Ese es el nombre de Israel, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Esto es para que podamos entender, mis hermanos. Tomé el ejemplo de una familia que Dios usó para bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, el ejemplo no es nada simple. Es la familia que Dios eligió para que se cumpliese la promesa que se le dio a Abraham, y en esa familia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, yo creo que algo tienen que enseñarnos
la familia de Jacob, o la familia de Isaac, donde está Jacob, en cuanto a lo que nosotros tenemos que ver. Primero recordar, mis hermanos, de lo que vimos la vez anterior. No sé si todos los que están ahorita presentes estuvieron la vez anterior, pero es bien importante. La maldad o la bondad no se heredan. Ese es un concepto muy importante que nosotros debemos de manejar. Ni la maldad ni la bondad se heredan, ¿sí? Pero, comentábamos la vez anterior, sí se enseña. O sea, nuestro ejemplo es importante, ¿sí? Hablábamos del refrán ahí en Ezequiel o en Jeremías, de que los padres decían comieron las uvas amargas y los hijos tienen la dentera. No será más así, dice Dios entre ustedes, los que hemos creído, sino que precisamente el alma que haga bien, pues recibirá la justicia, y el alma que haga mal será la que muera, ¿no? Esos son los conceptos que vimos la vez anterior, y que vimos también la importancia de dejar las puertas abiertas. Déjame subrayar ese concepto. El trabajo primordial, sustancial de nosotros como padres de familia es trabajar para que nuestros hijos sepan que independientemente de las decisiones que ellos tomen, sean muy buenas o muy malas, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestra preocupación por ellos, siempre estarán abiertas, que es exactamente el mismo ejemplo que tiene Jesucristo con nosotros. O sea, Él siempre está de brazos abiertos, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento en caso de que hayamos hecho las cosas mal, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vimos la vez anterior. Hoy vamos a centrarnos en la importancia de permanecer en una actitud como padres de familia, de ser siempre mejores personas, mejor matrimonio, mejores padres. No importa si tenemos 2 años de casados, 30 años de casados, 50 años de casados, o sea, eso no importa. Lo que debe de importar es la postura y la firmeza que nosotros tengamos para siempre estar tratando de demostrar que Dios viene trabajando con nosotros y cada vez nos hace mejores personas. Déjeme le comparto algo que a mí se me hace sumamente importante. A mí me gusta mucho la historia de Caleb. Si ustedes se recuerdan, Caleb habla con Josué cuando se anda repartiendo las tierras de Canaán, de la herencia que se dio. Y le dice Caleb a Josué, oye, a su edad de 80 años, déjame ir a tomar este lugar, este monte, déjame ir a tomar este monte, porque tengo las fuerzas, a sus 80 años, tengo las fuerzas para ir y tomarlo, y que esa sea la posesión de mi herencia, de mi familia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? En el terreno de los hijos de Dios, no importa si tienes 50 o 100 años, siempre tendremos algo que aportar a los demás. Y esos demás, obviamente, empiezan con nuestra familia. He escuchado a muchas personas que conozco y que me relacionan en mi trabajo, o mis clientes, que están con ansias esperando la jubilación. Y yo les pregunto, ¿y una vez que llegue la jubilación, qué vas a hacer? Y la mayoría me dice, descansar, o no voy a hacer nada. Digo, no, lo que tenemos que hacer nosotros es sostener con firmeza el compromiso que hicimos delante de Dios de siempre ir de victoria en victoria, para demostrarle a nuestros hijos que no importa la etapa de vida en la que estemos, nosotros sí estamos creyendo que nuestro objetivo, nuestro propósito es eterno. Mi vida no se acaba cuando se acaba mi vida laboral. Mi vida no se acaba cuando se me cumplen los años de la vejez. Mi vida se termina en la tierra, pero continúa en la eternidad con Cristo. Y eso es lo que me mueve a mí, a que no importa qué sea lo que esté haciendo, yo siempre voy a estar tratando de dar un mejor ejemplo, de ser luz, de ser persona de confianza con la cual se pueda acudir. Entonces, eso lo vamos a ejercitar con nuestra familia. Vamos a tomar, mis hermanos, el ejemplo de José. Quiero centrarme dentro de la familia de Jacob, quiero centrarme en el personaje de José. José es uno de los personajes más adorables de la Escritura. Le podemos aprender a José un montonal de cosas. Toda su vida está marcada por el compromiso o el sentido que él tuvo para seguir los propósitos de Dios. Él prácticamente nos demuestra
que el confiar en Dios, el seguir a Dios, el aceptar su palabra, el humillarse delante de Dios, el ser pacientes y esperar, es el mejor ejemplo. Resulta, mis hermanos, que José, perdón, que José nace en una familia un poquito torcida. Él es un hijo de Raquel, su madre, de Rebeca, perdón, que cuando él nace hay una competencia familiar tremenda. La hermana de Raquel estaba en pugna con su madre y ella continuamente estaba buscando la manera de sobresalir de unos con otros, y ese conflicto entre las esposas de Jacob se transfiere prácticamente a los hijos. Y para acabar de crear un conflicto familiar interesante, resulta que las siervas de cada una de ellas, de Lea, de Ilsa y Milpa, ellas también tienen hijos. Las 12 tribus de Israel, o los 12 hijos de Jacob, que se convierten en las 12 tribus de Israel, nacen de la procreación de cuatro mujeres, y que había ciertas pugnas entre ellas. Dios hace su trabajo, dice que Dios tuvo misericordia tanto de una como de la otra, y se crea esta gran familia. José es el penúltimo de los hijos de Jacob. Y para cuando José aparece en la escena, ya viene surgiendo la transformación de Jacob de ser un salteador, un tramposo, un suplantador. Ya viene pasando Jacob por toda esa transición a la relación con Dios, donde Dios le hace promesas y donde Dios mismo trata con él, se le aparece a Jacob en Betel, y crea una posición diferente, y Jacob empieza a cambiar. Pero para cuando eso sucede, los hijos mayores y sus esposas ya tenían una problemática bastante interesante, ¿no? De tal suerte, mis hermanos, que cuando Jacob empieza a darse cuenta de la familia que ha podido crear, se da cuenta que la mayoría de sus hijos no son buenos hijos. Y él entiende ese comportamiento de sus hijos, pues en buena medida se debe a lo que él mismo estuvo haciendo. Pero con José, mis hermanos, fue diferente. De hecho, ustedes saben el pasaje donde precisamente Jacob manda a José a vigilar qué estaban haciendo sus hermanos cuando andaban fuera pastando las ovejas, ¿no? Entonces, era el hijo de la confianza de Jacob, era alguien ejemplar que se había ganado la confianza de su padre, y era alguien en el cual Dios había estado tratando a través de los primeros sueños que le dio a José, y que de alguna manera José había entendido de que Dios le estaba hablando a él, como le había hablado también a sus padres, tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob. Entonces, ¿por qué es importante esta parte del ejemplo, mis hermanos? Es para entender que verdaderamente se puede crear bondad en total independencia del testimonio, del trabajo, del ejemplo de los padres. Lo importante es que dejemos esta condición presente en nuestros hijos. Ellos deben de conocer del testimonio de Dios y deben de saber de la palabra de Dios. Yo siempre he establecido, verdaderamente, mis hermanos, tenemos un tesoro en la Escritura. O sea, el Salmo 19 o el Salmo 119 de la Escritura, donde la Escritura es comparable a la miel, donde los estatutos de Jehová son deleitosos, donde transforman el alma, o el Salmo número 1 que nos hace prósperos. Esa forma de nutrirnos a veces no pasa a nuestros hijos. Les preguntamos por el Salmo número 1 y a duras penas lo medio recuerdan. Ya no les pregunto de cualquier otro salmo como el 18, el 32, el 24, el 27, el 51. O sea, todos esos salmos que nos sabemos son nosotros de memoria, el 91, 78,
118, o sea, todos esos salmos que ustedes conocen y que es palabra impactante de Dios, a veces esa herencia no llega a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el ejemplo de José? Que se puede tener desde la edad más temprana una excelente relación con Dios si en independencia de lo que hacemos nosotros como padres, dejamos claro que Dios es Dios y a Dios es importante conocerlo. Déjenme lo repito. Dios es Dios y a Dios es importante conocerlo. No se pierden de absolutamente nada los hijos cuando los enseñamos a que ellos mismos se relacionen con Dios. No es tanto de que lean la Biblia y los obliguemos a leer la Biblia, es de que sepan que el Dios vivo que rescató nuestras almas está disponible también para ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que presentarle a nuestros hijos. Y ese Dios se irá manifestando a nuestros hijos de una manera especial, de una manera personal. Y eso es algo también muy importante. Muy bien. Entonces, resaltar, mis hermanos, la familia de Jacob no se distingue por un buen comportamiento. Jacob mismo no se distingue por un buen comportamiento. Pero cosa curiosa, José sí. La historia de José habla de cuestiones muy importantes que deberíamos tener todos nosotros. Es ejemplo de entrega a Dios, ejemplo de santidad y honestidad delante de Dios y de los hombres, ejemplo de firmeza y confianza. Nosotros, mis hermanos, no encontramos en los detalles de la vida de José quejas sufridas de José. O sea, el copero del rey cuando está en la cárcel le revela el sueño y le dice, cuando salgas, no te olvides de mí. Y el copero se olvida de José por 2 años. 2 años. Se tuvo que esperar para que pudiera haber una buena referencia de José. Y eso ya se le había olvidado al copero. Si no es porque el faraón tiene un sueño, ni siquiera el copero se acuerda de José. Fue un ejemplo de firmeza, de confianza, de paciencia, pero también de fruto. Porque dice muy clarito la escritura que la actitud de José hacía que Jehová prosperara todo lo que José hacía. Por eso daba fruto. Lo que impactaba a las personas de José era que daba fruto. Lo que le encargaran a José prosperaba. Cuando ya Faraón lo nombra prácticamente el gobernador de todo Egipto, uno rápidamente se da cuenta que lo primero que hace José es ponerse a trabajar y visita todas las provincias del reino, tanto el Egipto del norte como el Egipto del sur y toda la ribera del Nilo, la visita, la organiza, la ordena, le pone encargados, dicta lo que se tiene que hacer. O sea, era una persona que no solamente confiaba en que Dios le iba a ayudar, sino que él era muy cumplido, muy responsable y que tomaba muy en serio su trabajo para hacerlo con excelencia. Y uno se pregunta, ¿y de dónde aprendió José eso? Si no era el ejemplo de su casa, ¿verdad? Sus hermanos se la pasaban peleando unos con otros, eran tramposos, no eran nada buenos con él, lo venden y lo mandan a otro país. O sea, la verdad es que dice uno, ¿de dónde aprendió todo eso? Bueno, pues resulta muy claro para nosotros que tenemos la oportunidad de estudiarlo, que esto fue el resultado de la relación que José pudo mantener con su Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ahora bien, quiero, mis hermanos, pedirles que esto lo noten como una especie de tarea, pero es una tarea que se tiene que hacer muchos días y seguido durante el día. Los padres no somos perfectos, no existimos como una entidad perfecta. ¿Sí? Los padres no somos perfectos, pero podemos enseñar cosas buenas y podemos enseñar el ser firmes y excelentes. Déjenme lo digo otra vez, los padres no somos perfectos, difícilmente vamos a alcanzar esa categoría. Dios no nos llamó a ser ejemplos de perfección, nos llamó a ser ejemplos de su amor. Eso sí nos pide Dios, que sepamos manifestar el amor.
Los padres no somos perfectos, pero la autoridad que Dios delega sobre los padres nos permite decirle a nuestros hijos que aunque no seamos perfectos, podemos enseñarles cosas buenas y cosas excelentes. Ese concepto hay que estarlo repasando en nuestras casas, mis hermanos. El ejemplo de Jacob es clarísimo. Jacob no tenía una buena historia que contarle a su hijo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando Jacob se encuentra con Esaú, que pensaba Jacob que Esaú lo iba a matar, José es un niñito. O sea, él pudo haber recordado ese momento donde su papá se enfrenta a su hermano y el papá manda sus ganados y manda regalos y luego cuando lo ve se postra y 7 veces se inclina delante de Saúl, Jacob, y el niño pudo haberle preguntado a su mamá, mamá, ¿qué está pasando? Y la mamá le tuvo que haber explicado, es que mi hijo, tu papá le robó la primogenitura a tu tío. Fíjate, mijo, que tu papá engañó a tu abuelo y se hizo pasar por Esaú, tu tío. O sea, esa fue la explicación que tuvo que haber recibido José. Su padre no era perfecto, pero su padre sí le supo decir lo que era bueno. Y lo que era bueno era seguir las enseñanzas de Abraham, las enseñanzas de Isaac. Eso sí era bueno. Y lo que eran esas enseñanzas era bien simple. Obedecer a Jehová, Dios, Jehová de los ejércitos, quien había dado la promesa a esa familia. Entonces, así nosotros, mis hermanos, podemos hacer también. Entendamos y reconozcamos algo. No somos perfectos, pero tenemos la autoridad y la obligación de enseñar cosas buenas a nuestros hijos. En algún momento nuestros hijos nos lo van a reclamar. Ay, sí, tú me pides que yo haga esto y tú me pides que yo haga lo otro y tú, no soy perfecto. Pero no porque yo no sea perfecto, quiere decir que lo que te estoy diciendo no sea bueno y no lo debas de hacer. Así como tú luchas por mejorar, yo también estoy luchando por mejorar. ¿Sí? Y mi ejemplo es de que me esfuerzo en mejorar. No soy perfecto, pero el hecho de que no sea perfecto no quiere decir que no te pueda enseñar cosas que son buenas y que es necesario hacer. Esto lo tenemos, mis hermanos, y se los pido que lo agarren como una tarea. Esto es necesario que se haga con los hijos. Acuérdense que los hijos tienen etapas de desarrollo. Cuando son pequeños, ellos tienen que entender que lo que nosotros decimos son órdenes que se tienen que seguir. Cuando son jóvenes, ellos tienen que entender que las órdenes que les damos, si no las siguen, deben de tener consecuencias. Eso es importantísimo. Cuando ya un niño pasa a la edad de la adolescencia o de la juventud, nosotros tenemos que dejarles bien claro que si les doy una orden, no voy a estar detrás de ellos para que como un capataz me dé cuenta si lo cumple o no. Pero si no lo cumple, entonces él tendrá que sufrir las consecuencias de lo que él está haciendo. Y cuando ya son grandes, mis hermanos, perdemos nosotros todo derecho de darles una orden. Si los enseñamos bien, pero ya cuando son grandes, lo único que podemos hacer es brindar buenos consejos, guías, ayudas, formas para que ellos resuelvan los asuntos de su vida. No podemos ir y darles órdenes, no podemos ir y resolverles sus asuntos. Eso es algo que ellos tendrían que hacer y es nuestro papel como padres, ¿verdad? No porque no seamos perfectos, dejemos de buscar el enseñarles a nuestros hijos lo que verdaderamente es perfecto. Aunque no todo me salga bien, debo de trabajar para que quede claro que aunque no me haya salido bien, sigo intentando hacerlo mejor. Estas palabras, mis hermanos, son muy parecidas a estas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en cumplir todo lo que le dije a mi siervo Moisés. Palabras que Dios le dio a Josué. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces, que no te rindas, que seas valiente, que perseveres, aunque no lo logres. Tú sigue buscando hacer las cosas bien. Al cabo del tiempo, mis hermanos, estas palabras quedan tatuadas en nosotros y el ejemplo que damos es este. Me puedo equivocar,
pero no porque me equivoque, descalifico lo que es verdaderamente la bondad de la vida que estoy persiguiendo. Jesucristo lo enseñó así diferente a sus discípulos, de tal suerte que ustedes lo conocen ahí en la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 2, ¿sí? Que donde dice Juan, hijitos, estas cosas les escribo, si alguno hubiere pecado, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, es la misma enseñanza desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, no nos rindamos, no nos cansemos de hacer el bien, que al final de cuentas, mis hermanos, recibiremos el fruto. Y esto es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Voy a dejar ahí el concepto de José. José resulta ser un ejemplo de un hijo bueno con una familia que no le favorecían los ejemplos, ¿sí? Ahora bien, déjeme tomar rápidamente el ejemplo de Salomón, que es todo un ejemplo. Salomón es hijo de David. Y David, mis hermanos, es uno de los personajes más emblemáticos de toda la escritura. De hecho, el pueblo de Israel es conocido por la estrella de David, que también tiene su historia. David es el rey más reconocido en el cristianismo, obviamente, pero en la historia secular. Es un rey que permite la consolidación de todo el pueblo, que le da renombre y que recibe una estatura, una condición muy especial delante de Dios. Dice que David era conforme al corazón de Dios. Más que David crea otra familia. Y en esa familia, un grave error de un hombre que no era perfecto hace que finalmente las cosas deriven en la existencia de Salomón. Tenemos a un padre muy bueno, que hizo cosas muy buenas, que logró un testimonio delante de Dios excelentísimo, que fue un siervo verdaderamente de Dios, que dejó todos los salmos como testimonio. Tenemos a este gran hombre que también tuvo una familia con muchos problemas, porque no era perfecto, pero siempre supo enseñar que el seguir las palabras de Dios, el seguir a Dios, el estar en relación y en comunión con Dios, era lo correcto de hacer, aunque yo no sea perfecto. Entonces, cuando llega el caso de Salomón, nos damos cuenta de una cosa, mis hermanos, para que no estemos preocupados por esto. Dios llama a cada persona. O sea, no importa cómo sea tu padre, bueno o malo, Dios en tu vida va a hacer varios llamados para que tú atiendas. Es el caso de Salomón. Salomón, ustedes conocen la historia, mis hermanos. Llegó a ser el rey más próspero de la historia. De hecho, cuando Dios habla con Salomón y que le dice, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste todas estas cosas, que me pediste sabiduría para conducir al pueblo, te voy a dar lo que me pediste, pero te voy a dar también todo lo que no me pediste y vas a ser el rey más próspero como no ha habido antes de ti ninguno y como no habrá después de ti ningún otro. Entonces, uno diría, híjole, hermano, pues el mejor ejemplo, finalmente lo tiene Salomón. Nomás que pasa un detalle con Salomón. Toma decisiones que a final de cuentas lo retiran de la bendición y escribe ese precioso libro que tiene una conclusión maravillosa del libro de Eclesiastes, o es atribuido a Salomón. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Claro para nosotros entender, provengamos del mejor ejemplo, provengamos del peor ejemplo, Dios trata con cada uno de nosotros. Tú puedes confiar en que a pesar de cómo hayas hecho tu trabajo, bien, mal, regular, como padre de familia, Dios tratará, porque es el interés de Dios. Dios tratará con cada uno de tus hijos. Si me acompañan ahí en sus Biblias, mis hermanos, a leer un pasaje que me gusta mucho también, ahí en Mateo, capítulo 7, versículos del 9 al 12, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y deja Jesucristo claro la ley del amor y del buen trato para con los hombres. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Tú no eres un padre perfecto, pero vuestro Padre que está en los cielos, Él sí es perfecto. Y tu Padre te sabe dar buenas cosas a ti, y tu Padre te sabe dar buenas cosas a nuestros hijos, porque nuestros hijos son hijos también de Dios. Entonces podemos confiar, mis hermanos, en que esta promesa se cumple en nosotros. Solamente hay un requisito. Si usted se busca ahí los versículos 7 y 8 del capítulo 7 de Mateo, se va a dar cuenta de que tenemos que pedir y de que tenemos que buscar nosotros por nuestros hijos. Dios es el mejor padre que hay. Entonces tenemos nosotros que abrir ese espacio para que nuestros hijos descubran que así como nosotros somos sus padres, ellos tienen la ayuda y el sostén y la fortuna de la bendición del Padre Celestial. A manera de testimonio personal, mis hermanos, una de las muchas cosas que Dios arregló en mi vida, yo fui el primero de mi casa que se acerca al Evangelio. Y uno de mis grandes huecos personales, algo que estaba en mi interior y que era muy difícil de satisfacer, es que yo estaba plenamente convencido de que mi padre terrenal no me apreciaba, no me quería, que yo no era importante para él, que yo no contaba para él. Yo estaba plenamente convencido de eso. Cuando llegó al Evangelio, pues mi papá no me explicaba la Biblia, no la conocía. No había quien en mi casa me diera ese ejemplo. Y leyendo Proverbios ahí en el capítulo 2, me encuentro con que Dios utiliza estas palabras, hijo mío. Ese día, Dios de alguna manera a través de su Espíritu Santo me hizo saber que no importando si mis padres eran buenos o malos, o no importando si mis padres le conocían a él o no, yo tenía un padre en el cielo. Y él trató conmigo y me enseñó su ley y me enseñó su palabra. Por eso, mis hermanos, me siento con toda la confianza de decirte que si Dios trató conmigo, puede tratar con cualquiera. Y cualquiera de nuestros hijos merece la oportunidad de encontrarse con este Padre maravilloso que nosotros tenemos en el cielo. Asegurémonos, mis hermanos, de abrirle esos espacios a nuestros hijos, no de obligarlos, pero sí de abrirles los espacios donde ellos puedan encontrarse con este maravilloso Padre que nosotros tenemos. Ese que sabe darnos buenas cosas en el tiempo correcto, en la cantidad correcta, en la forma correcta. ¿Sí? Entonces, es bien, bien importante para nosotros que veamos esa parte. Hay dos salmos, mis hermanos, y con esto quisiera ir cerrando la plática de hoy. Hay dos salmos que para mí representan plenas promesas. Ustedes conocen el Salmo 127, podemos leerlo completo, pero quiero extraer de ahí lo que Dios nos regala. Si Dios no es el que edifica la casa, pues hermano, trabajan los que construyen, los que edifican. Nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Dios, tenemos que, mis hermanos, asegurarnos de que nuestro trabajo es hacer que la palabra de Dios sea muy evidente en nuestra casa. No está de más el cuadro que está a la salida de mi casa, que dice, Jehová bendecirá mi día. No está de más ese cuadro, porque lo voy a ver cada vez que salga. Como tampoco está de más el arreglito de mi casa que dice, calle Minneapolis 3613, familia bendecida por Dios. Así que mi salida y mi entrada, sí, puede tener esos mensajes. No está de más el Salmo 23 en la pared del pasillo. No está de más el Salmo 91 en la recámara. No está de más la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece cerquita de la sala de estar o del televisor.
o en la sala o en el escritorio donde están las tareas, no está de más el busca la sabiduría que encontramos en Proverbios. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que tengamos una clara evidencia, mis hermanos, de que verdaderamente estamos construyendo nuestro hogar, ¿sí? Contando con la ayuda de Dios. Los pequeños detalles son importantísimos para que nuestros hijos aprendan las buenas formas de actuar conforme lo que Dios nos pide, ¿sí? Yo siempre me he preguntado, mis hermanos, para un niño judío, es requisito aprenderse la Torá, tener plena conciencia de todo lo que viene en la ley y las familias los educan para que ellos conozcan esos mandamientos, el Pentateuco prácticamente completito. ¿Cuántos de nosotros tenemos como objetivo personal, no digo para nuestros hijos, sabernos de memoria los salmos? Lo tenemos por ahí. Es un objetivo personal. Son 150 salmos nomás, mis hermanos, no son muchos. Pero creo que es importante saberlo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos como objetivo personal conocer el Sermón del Monte con toda su profundidad? 3 capítulos. Si los conociéramos, si los tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón de diario, y amáramos ser pacificadores, y amáramos ser pobres en espíritu, pero ricos en relación con Dios. Si amáramos verdaderamente el exponer el que somos seguidores de Cristo sin importarnos si nos persiguen o nos insultan o nos dañan. O sea, todas esas cosas que vienen ahí, hermosos son los capítulos de la Escritura. La Escritura tiene que estar, mis hermanos, disponible para todos. Si queremos que Jehová edifique nuestra casa, tenemos que hacer eso una realidad. Así que mi recomendación, mis hermanos, es llenémonos de detalles que indiquen que cada cosa que pongamos en nuestra casa tiene un propósito y un sentido. Se llama intencionalidad. Tengamos la intención de hacer que la palabra de Dios abunde en nuestra casa, porque es una forma de decir que estamos construyendo, ¿sí?, con las herramientas que Dios nos ha dado. Y una herramienta que Dios le dio a su pueblo es que su palabra estuviera en las puertas, en el camino, en la entrada, en la salida, en el comedor, en todas partes, ¿sí? Incluso que las trajéramos aquí enfrente de los ojos, ¿no? Entonces, bien, bien importante. Y mis hermanos, curiosamente, el Salmo 127 es seguido del Salmo 128, pues, por simple numeralia, ¿verdad? Pero déjeme compartir con usted ese salmo, que yo sé que usted lo sabe, nomás que es bueno recordarlo y no siempre tenerlos como salmos que uses en caso de boda, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Si bien es cierto, mis hermanos, que no puedo garantizar cuál va a ser el comportamiento de mis hijos, lo que sí puedo hacer es hacer que las promesas de Dios se hagan una realidad en mi vida. Y dice la palabra, dice este salmo precioso, dice de manera muy especial, mis hermanos, para saborearlo. Dice que somos bienaventurados si tenemos el temor de Dios. Yo no sé si usted sabe que en Proverbios
capítulo 8, viene bien clarito cuál es el temor de Dios. Mucha gente lo interpreta como una cuestión de respeto, como una cuestión de tenerle a Dios un lugar especial y que no, cuidado, ¿verdad? Cuando estés delante de la presencia de Dios. El temor de Jehová no tiene nada que ver con eso. El temor de Jehová es que no nos guste para nada lo malo. Dice la palabra ahí en Proverbios, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No permitimos que lleguen cosas malas a nuestra vida, ni permitimos que se hagan cosas malas en nuestras vidas. Bienaventurado aquel que tiene precisamente el temor de Jehová. No somos perfectos, no tenemos las herramientas, mis hermanos, que quisiéramos tener para tener pleno control de la vida de nuestros hijos. Pero lo que sí tenemos es un Padre Celestial maravilloso que trata con cada uno de nosotros, con nosotros y con nuestros hijos. Que por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es confiar en que haciendo las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, la vida de nuestros hijos tarde o temprano funcionará. Y aunque alguno de nuestros hijos, por las razones que sea, cometiera graves equivocaciones, seguro estoy, mis hermanos, porque sigue siendo promesa de Dios, que así como Dios trató con Jacob, que de ser un tramposo, un suplantador, Dios lo hizo príncipe, así también lo puede hacer con nuestros hijos. Que verdaderamente, mis hermanos, esto funcione en nuestras vidas y nos deje claro una cosa. No tenemos nosotros tiempo que perder y no tenemos pérdida de tiempo. Nuestro trabajo es eterno, mis hermanos. Así tenga 125 años de edad, no me importa la edad que tenga, siempre podré ir de victoria en victoria, mejorando, para la honra y gloria de Dios, para testimonio de mis familiares, de mis hijos, y que sobre todo, mis hermanos, para tener una forma de vida que verdaderamente glorifique a aquel que lo dio todo por nosotros. Entonces, creo que esta parte, mis hermanos, cierra ese círculo. ¿Qué pasa cuando yo no soy tan bueno? Dios trabajará contigo y trabajará con tus hijos. ¿Qué pasa cuando soy muy bueno y mis hijos son malos? Dios trabajará con ellos y trabajará conmigo. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer que los caminos de Dios sean muy evidentes en mí, en mi casa y en mis hijos. Así que, mis hermanos, con esto termino este, este estudio de dos partes. De veras deseando en mi corazón, mis hermanos, que esto se quede en ustedes, que verdaderamente estas palabras les sirvan, que las podamos poner verdaderamente en práctica y que Dios bendiga verdaderamente sus matrimonios, sus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Amén. ¿Dudas, Muy bien. preguntas, reclamaciones, ¿verdad? Como decimos.